Bueno, acá estamos entonces para continuar. Ahí vamos. Voy a solucionar ahí cuestiones técnicas. Bueno, en la maratón, como todo congreso, ¿no? En una maratón no nos damos ni respiro casi para ir al baño. No, todo se fue alargando un poco gracias a los que siguen presentes, a los que están ahí también viéndonos por nuestro canal de YouTube. Y bueno, ahora dejarlos acá con Galo Oliva y bueno, y la presentación, el compartir que él nos trae. Así que Galo, cuando vos quieras. Bueno, hola, bienvenidos a esta continuidad maravillosa de este congreso que traté de estar presente lo más posible y vengo disfrutando como oyente y un lujo. Maravilloso este convite a hablar de hacer alma y, y bueno, y a relacionarlo con esta posibilidad que nos dan los lenguajes simbólicos, ¿no? Que el anfitrión es la astrología y que nos ha ido convidando a diferentes lenguajes a entrar. Y aquí vamos, cuando me invitaron pensé inmediatamente en esto, hacer alma desde dos culturas que hacen alma, desde lenguajes simbólicos vinculados a la comunión con la naturaleza, ¿no? Así que bueno, hablar desde el taoísmo que da origen al I Ching y desde la cosmovisión andino-americana. Así que bueno, esa es la propuesta para esta ponencia. Y a ver, vamos a ir, creo que tengo acá para compartir un segundito que bajo. Ahí vamos. Bueno, un poco retomando esto que al comienzo decía Ada, tomando a Hillman, esto de qué es hacer alma, ¿no? Bueno, ¿quién es el que hace alma? Decíamos, bueno, la postura de Hillman es esto de el alma un poco se va haciendo a sí misma, pero decíamos de este ir desarrollando una vivencia diferente que involucre lo profundo, que involucre lo inconsciente, que vaya integrando en una vivencia que no sea solo del ego y de lo intelectual, sino también que involucre esa parte profunda de la naturaleza y donde todo acontecer se va transformando en una experiencia y pasando por una profundidad subjetiva. En un mundo que a lo mejor lo subjetivo es dejado de lado por lo objetivo y la cosa, que empiece a tener de nuevo importancia el alma y lo subjetivo y lo que de verdad vivimos, ¿no? Que es aquello cuando uno hace el recuento de la propia vida, generalmente no va a hablar de cosas, sino de sentires y, y, y desde un ángulo más profundo. Así que bueno, ¿en qué se relacionan este I Ching, este libro de las mutaciones que nos ha convocado a un curso, que convoca un montón de gente y que tiene este rol tan maravilloso en la cultura china y ya es muy conocido aquí este rol oracular, que se inscribe dentro de una tradición de origen taoísta? Luego, bueno, el I Ching va a absorber a casi todas las corrientes filosóficas de China, con parte del confucianismo y demás, pero tiene un profundo origen taoísta y luego cómo se hermanan con la visión de la cosmovisión o cosmovivencia, me gusta más decir andina. Así que bueno, vamos a hacer alma desde la comunión con la naturaleza, ¿no? Cómo se construyen estos lenguajes simbólicos a partir de la comunión con la naturaleza, porque este hacer alma está mediado por el lenguaje simbólico, ¿no? El lenguaje simbólico va a ser una representación cultural que nos va a dar esta posibilidad de puente, de caminar hacia esas profundidades que nos van a permitir la comunicación con los arquetipos, con las realidades profundas y que están más allá del yo consciente.
no camina mucho esto, a ver, ahí va. La naturaleza como lenguaje simbólico, el taoísmo del I Ching y la cosmovisión originaria andina. Aquí vamos a tomar estos dos, en principio, dos formas mandálicas. Una, la de la izquierda, el Pakua, ¿sí? Donde tiene en el centro el símbolo del Tai Chi, conocido como el símbolo del Yin y Yang, y los 8 trigramas originales, ¿sí? De la tradición china. Y a la derecha vamos a tener una representación muy, muy hermosa de la chacana andina, que también va a tener su, su lenguaje muy similar. Acá incluso, bueno, más adelante los vamos a ir representando. Vamos a tomar estos dos símbolos como meta quizá y como medio y meta para ir desglosando estas tradiciones y estos lenguajes. Bien, vamos a comenzar con la cosmogonía taoísta, que no solo habla de un origen cósmico, sino de algo que se da permanentemente, ¿sí? De planos que están en permanente eh, acción, ¿sí? Y se interpenetran, ¿sí? Arriba de todo, vamos a tener, ahí vamos aquí está, vamos a la siguiente. Aquí vamos a tener, para la filosofía taoísta, un primer principio de realidad, que es el Wuchi, un gran vacío, donde todo es uno y donde nada existe, ¿sí? Donde todo todavía forma parte de, de un océano no dual ni nada. Luego sí, vamos a tener que toda manifestación se entiende en la diferenciación de yin y yang, como el principio femenino el yin y masculino el yang, y vamos a estar hablando de principios, ¿sí? Como definiciones muy abstractas y a la vez actuantes, pero muy amplias en sus aplicaciones prácticas y concretas. Este doble principio va a estar siempre, siempre en permanente conjunción, formando lo que es el símbolo del Tai Chi, que simboliza la armonía de la energía. Esa sería la traducción. Tai también es traducido como paz o armonía, y el Chi como la energía cósmica. Y aquí vamos a tener este Yin y Yang tan conocido nuestro, se popularizó mucho, donde lo extremo Yang ya tiene el germen del origen de lo Yin y lo extremo Yin tiene el germen y el origen de lo Yang, donde estos opuestos complementarios, estaría bueno ser siempre claros en esto de que no hay opuesto eh, que tenga que ver con una disociación definitiva, sino por el contrario, sino más bien de una mutua cooperación, ¿sí? En la naturaleza y una complementariedad. Bien, acá en la segunda diapositiva de la derecha, ya vamos a tener cómo se manifiesta este fluir de energía yang y yin, simbolizado por líneas, ¿sí? El yang por la línea entera y el yin por la línea partida. Todo esto va a dar origen al sistema que codifica el libro I Ching, que da pie a la consulta oracular y demás. Y vamos a ver acá muy por encimita la forma en la que se construyen los símbolos que conforman el I Ching, ¿no? Los hexagramas. Acá vamos a llegar a los trigramas fundamentales que hacen al Pakua, a este mandala, y a los 8 principios fundamentales. Acaba de decir que una línea entera es una línea yang, ¿sí? Con características de creatividad. La línea yin, su característica va a ser la receptividad, ¿sí? Hay muchas definiciones al respecto. Una va a ser lo luminoso, lo oscuro, lo suscitativo, lo otro lo generativo, lo creativo. Bueno, acá vamos a tener que este principio masculino yang, cuando son dos líneas, se le llama yang viejo, porque el yang, en la dinámica de las líneas del I Ching y de los trigramas, la línea inferior es la que entra y va desplazando hacia arriba el movimiento, ¿no? La presión creativa se da de abajo hacia arriba en el signo de los hexagramas y de los trigramas. Entonces acá la línea sola es yang, cuando entra y desplaza una línea yin, arriba va a ser yang joven,
cuando ya se juntan dos líneas yang, el movimiento yang le van a llamar yang viejo, ¿sí? Al llegar a ser trigrama, ya acá se completa una especie de entidad que tiene que ver con los tres planos, que tiene que ver con las tres energías de inicio de movimiento, mutación y solidificación. Y vamos a tener ya definidos estos principios que son las tres líneas yang, por ejemplo, el cielo, el lago, dos líneas yang y una yin arriba, el fuego, dos líneas yang con una yin en el centro, el trueno, una línea yang y dos líneas yin arriba, el viento, una línea yin que entra por debajo de dos líneas yang, el agua o río, en este caso, ¿sí? Kan, que son dos líneas yang, yin, perdón, arriba y abajo y una línea yang al medio. Vamos a tener también el agua, la montaña, que van a ser dos líneas yin abajo y una ken, yang arriba, y la tierra, que va a ser las tres líneas yin. Acá vamos a detenernos un poco y a ver cómo acá ya dejó de hablar de yin viejo, joven, pleno y demás, y empezó a usar imágenes. ¿Sí? Acá ya empieza a tomar la característica de símbolo. El trigrama se transforma ya no solo en la expresión de una suma de energías yang o yin y su diferente configuración, sino a tomar nombre, ¿no? Uno es el cielo, otro es el lago, el fuego, el trueno, viento, agua, la montaña, la tierra, y acá es donde empieza esta codificación de lo que es el material simbólico que construye al I Ching, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en el agua, en la configuración de Kan, que vamos a ver que para nosotros el río, que es tan yin y lo pensaríamos distinto, vamos a ver tiene debajo una línea yin femenina, arriba una línea yin femenina, y y en el centro una línea yang, que es la que le va a dar el empuje que tiene el río, ¿sí? La dirección, la potencia, ¿sí? El agua del río va a ir en su cualidad fertilizadora, buscando lo profundo, mostrándose fluida, y a su vez va a tener esta fuerza, esta potencia que se identifica con el principio masculino, ¿sí? Siempre hablando de principio, maravillosa la apuesta de Claudio, en esta poner en jaque, ¿no? La cuestión binaria, y digo, si entendemos yin y yang como un principio absolutamente binario, estamos pero entendiendo absolutamente mal de qué habla el I Ching, ¿no? Porque no está hablando, no, el principio taoísta incluso, porque va a hablar de energías que incluso en una persona están en absoluta construcción permanente y cambio, y yo hoy puedo estar con un humor de fuego y mañana voy a estar con un humor de agua, ¿sí? De río. Y en algunas situaciones o en algunos tiempos de mi vida voy a ser absolutamente, voy a tener una energía absolutamente cielo, las tres líneas yang, y en algunos momentos de mi vida voy a estar absolutamente yin, siendo el trigrama de la Tierra. Porque si entendemos que esto, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad fluida, cuando hablamos de identidad en proceso de conformación, hablamos absolutamente siempre de un proceso de viaje permanente entre estos absolutos yin y yang, ¿sí? Uno puede encontrar una definición, una identidad, obviamente, pero va a haber en el carácter, en las formas de manifestación, una dinámica absoluta de viaje entre las diferentes características de lo yang y las diferentes características de lo yin, ¿sí? También me acuerdo de Jung cuando habla de esto, que dice, bueno, así como un par de genes definen si nuestra sexualidad es masculina o femenina en los caracteres físicos, en lo mental también, ¿sí? En lo mental vamos a tener el ánima y el ánimo, que se relaciona absolutamente con estos principios también que habla acá la tradición taoísta de yin y yang, que no son en absoluto ni rígidos, ni opuestos, y mucho menos independientes, ¿no?
La única forma de armonizar esto, no solo en la naturaleza total, sino en uno mismo, es este signo que está ahí, ¿no? Donde lo único que le falta a este signo es animarlo a que gire, ¿no? Porque encima está girando y rotando permanentemente este signo del yin y yang. Bien, acá vamos a tener un primer acercamiento a cómo eh, el fuego, el lago, el cielo, el trueno, el viento, el agua como río, luego también el agua como lago, la tierra y el cielo van a tomar características simbólicas. Para el taoísmo, eh, la, aquí incluso para el taoísmo todos estos van a tener un rol no solo como paisaje, como naturaleza, como fuerza natural, ¿sí? A la cual el principio de vida taoísta siempre se buscaba adaptar, sino que vamos a llegar también a ser eh, manifestación de otras cosas. Y aquí, por ejemplo, el Pacua tiene acá su ordenación, su ordenamiento, con el yin y yang al medio, el tai chi al medio, arriba el cielo, las tres líneas yang, también en otras representaciones y en otra acepción simboliza el verano, ¿no? La plenitud de las energías puestas ahí, ¿no? Los tres, el trigrama superior que simboliza el cielo, simboliza el verano. Obviamente en este ordenamiento también vamos a tener que tierra abajo estaría simbolizando el invierno, el principio absolutamente yin y receptivo, la ausencia de la energía del calor, ¿sí? Ahí el invierno. Luego vamos a tener cómo eh, nos vamos hacia también la primavera. Eh, Me encanta a mí porque cuando al invierno le entra, aquí a la derecha, abajo, el símbolo de la montaña, ¿sí? Cuando el invierno le entra un influjo, ¿sí? de energía yang, comienza a ser lo que es el principio de la primavera, luego representado por el agua, ese principio creativo de la primavera de yang entra al centro del agua y va a ser la primavera propiamente dicho, luego el que es el viento ya es el principio del verano, el cielo sería el verano, la plenitud de las energías yang, ¿sí? Eh, Luego vamos a tener el lago, que es ni más ni menos que es este principio yin comenzando a transformar el verano en otoño, ¿no? Y cómo el otoño va a empezar a mostrarse y a desarrollarse pleno luego en el fuego, con este principio yin interno, donde ya, bueno, el tiempo del otoño se ha estabilizado y tenemos este principio tan, mi preferida de las estaciones, ¿no? Donde se da dejar ir, los árboles empiezan a saber qué hacer, a resguardar su savia en las raíces, a dejar caer las hojas, se hace como una síntesis de lo que se va a cuidar y se empieza a resguardar, a madurar los frutos para ya en el invierno que estén absolutamente cuidadas las semillas y resguardada la energía en la tierra bien dormida. Bueno, este fluir, ahí ya hablé no solo de esta primera simbología como cielo, lago, fuego, sino también le dimos un devenir temporal. Lo hemos ubicado en el tiempo. Para la mayoría de las cosmovisiones que se asientan en la comunión con la naturaleza, vamos a tener esto de no diferenciar tanto tiempo y espacio, ¿sí? Porque el espacio solo es casi una aberración del capitalismo que buscó medir la Tierra. Generalmente se habla de espacio como territorios, se habla de espacio como su desarrollo también, y así el espacio está dotado de espacio y tiempo, es decir, está dotado de su devenir. No existe algo que no esté conformado también por su cualidad de fluir en el tiempo. ¿Sí? Bien, saltemos ahora
¿A qué pasa si cruzamos desde China, subimos, cruzamos el estrecho de Bering allá en el norte, y venimos a América del Sur, como se supone que hubo una gran migración, que no es el único origen de la humanidad en América, pero es uno de ellos? Y aquí nos vamos a encontrar esta una de las más bellas manifestaciones gráficas de la chacana. Esto es todo cosmovisión andina, ¿sí? También vamos a encontrar que divide al año en 8, ¿sí? En 8 partes, que tiene su Inti Raymi. Acá está muy utilizada en su faceta como calendario. Si la chacana yo digo que es una herramienta ordenadora del mundo andino, supuestamente legada por un sabio Tunupa que tiene un origen mitológico, que se supone encarnación del mismo Viracocha, y que enseñó, bueno, de estos héroes mitológicos fundadores, ¿no? De cultura, enseñó la agricultura, enseñó un montón de cosas y dejó la chacana como legado justamente para que el hombre ordene su vida, ¿sí? Junto a los tiempos cósmicos, ¿sí? Vamos a ver que acá en sentido antihorario se da el Inti Raymi con el solsticio de invierno, 21 de junio, el día en que el sol nace, en el que está más pequeño, y más grande la noche, más pequeño, el sol comienza a nacer. Sería nuestro verdadero año nuevo, ¿no? Generalmente el año nuevo lo hemos adaptado al año nuevo del norte. Perdón, hablo para los que estamos en el hemisferio sur. Estoy transmitiendo acá desde las sierras de Córdoba, en Argentina. Y aquí sería, ¿no? Nuestro solsticio de invierno, el verdadero año nuevo astronómico, digamos. ¿Sí? Que va a ser el punto. Nosotros tomamos los solsticios como inicio de la temporada, y a mí me gusta pensar los que son el punto máximo de la temporada de frío, digamos. Para mí el solsticio debería estar en el medio del invierno, porque este 21 de junio está justo en el punto máximo de oscuridad. Es decir, si yo tuviera que marcar la época de mayor oscuridad, iría desde la festividad de la Chacana, va a nombrar acá, en los 1 de mayo hasta el 1 de agosto. ¿Sí? Ese sería la porción de mayor oscuridad. Ya con la fiesta, el 1 de agosto va a haber una especie de despertar de las energías, quizá esta línea yang, ¿no? Que veía el taoísmo, empezando a empujar desde adentro de la tierra. Eso es lo que van a decir los andinos también. La tierra empieza, ¿sí? Ya responde este 1 de agosto, la fiesta de la Pachamama. Empieza la tierra como a poder responder un poquito a ese crecimiento paulatino que ha ido teniendo el sol, iluminando un poco más cada día. Llegamos al Koya Quilla Raimi, fiesta de la luna y de la feminidad. Toda esta parte izquierda de la chacana está signada por lo yin, podríamos decirlo, sí, por el principio femenino y la luna. ¿Sí? El crecimiento primero de la energía dentro de la Tierra, la luna, que va a tener un papel fundamental en los Andes y en toda la cultura andina a la hora de regir y guiar los tiempos de siembra, ¿sí? Y todos los tiempos de crecimiento. Luego vamos a tener el Collaquilla Raimi, bueno, justo con el equinoccio, ¿sí? El comienzo nuestro actual de la primavera, 21 de septiembre. Luego vamos a tener los primeros días de noviembre, 1 o 2 de noviembre, lo que se llama Huiña y Pacha, a ver, vamos a ver qué simboliza la palabra Pacha, fundamental también esto que yo hablaba antes. Muchas veces se habla como madre tierra a Pachamama, y mama es madre, pero Pacha no es solo la tierra. La palabra quichua para tierra es alpa, y Pacha simboliza espacio y tiempo, más traducible como cosmos que otra cosa. En este caso, la traducción correcta de Pachamama, o más eh, certera, sería la madre del espacio y del tiempo. ¿Sí? Cuando se hace el ritual, uno lo que hace es honrar a la fuerza y a la entidad
que da origen y sostiene y nutre el espacio y el tiempo, ¿sí? Más allá de personificaciones y demás. Bien, Güeña y Pacha, 1 de noviembre, como en casi todas las tradiciones, Día de Muertos y de Difuntos, aquí la tradición andina va a decir que es el Güeña y significa eterno, el tiempo eterno que es, para la tradición es cuando se juntan todos los tiempos. Por eso es que el presente se junta con el pasado y los espíritus de los que se han ido pueden cruzar ese puente para visitarnos, como muestra mucho la tradición mexicana, que tiene mucho sincretismo también, con tradiciones aztecas y americanas y la católica o cristiana. ¿Sí? Pero este Huiña y Pacha va a ser este tiempo donde se tocan todos los tiempos y se da esta posibilidad de contacto con los difuntos y demás. ¿Sí? Y todos los tiempos se comunican, ¿no? Es este renacer de la vida también, donde lo que estaba subterráneo, la savia que estaba abajo, ya se comenzó a mover en la primavera y empieza a salir, y la tierra empieza a hacer esa hermosa comunión entre cielo, entre la energía del sol y el cielo, y lo que brota de la tierra. Luego vamos a tener el Capac Raimi, Capac Inti Raimi, la fiesta de la plenitud del sol, de la plenitud, de la realización del sol. Acá muestra, bueno, siempre la aplicación a los sembrados y la tierra sembrada y dando fruto. ¿Sí? En el solsticio de verano tenemos no solo el comienzo del verano, la plenitud del tiempo yang, van a decir los taoístas. Y luego vamos a tener lo que se llama anata, que viene con nosotros a tener mucho que ver con los carnavales, con la celebración de las cosechas, este tiempo intermedio que entre el Huiña y Pacha y la fiesta de la Anata, se da el tiempo de plenitud solar, ¿sí? De plenitud de las energías solares. Recién ahí empieza la energía a dormirse, eh, para luego ya en lo que es el solsticio de otoño, ¿sí? Comenzar ya la fiesta de la última cosecha, ¿no? En la Anata comienzan el tiempo de la cosecha, que termina para el tiempo del otoño, y de este lado ya sí va a gobernar un principio solar, ¿sí? Un principio de orden, un principio ordenador, un principio que rige más que nada la administración de los bienes naturales, cierta jerarquía, cierto orden legal. La chacana va a tener una aplicación en muchos ámbitos de la vida andina. Aquí vamos a pasar a esto que me quiero, me quiero dar el gusto de citar acá este dibujo, este diagrama, por eh, conocido por un indio. Acá tengo, a ver, digo el nombre: Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salcamayúa. Colaboró, colaboró con un cura que tuvo a su cargo llevar ¿Qué adelante estás haciendo? Ah, me equivoqué de llave, cállate. perdón, ahí entró este indio colaboró con este cura que tuvo a cargo la represión, digamos, de los cultos, de un cierto rebrote, si se quiere, eh, pagano para ellos, ¿no? Y llevó adelante lo que fue la Inquisición en América, en gran parte. Pero bueno, este cura tuvo unos modos un poco más amigables, por lo menos en la aplicación violenta que sí tuvo en otros lados tremenda la Inquisición. Y acá se interesó al menos por saber cuáles eran esas creencias que él le esperaba extirpar, ¿no? Le preguntó cuál era a este indio, cuál había sido el altar que estaba en el templo originario de Coricancha, un lugar sagrado incaico. Y este yanqui, bueno, muchas veces este diagrama va
acompañado de mucho texto que tiene, y evadió la respuesta hasta que en un momento le hace este diagrama que maravillosamente Rodolfo Kusch analiza y desglosa en este libro América Profunda, que recomiendo maravillosamente. Creo que es la primera vez en Kusch donde a la indagación antropológica americana y al ir redescubriendo o armando ese universo filosófico y esa cosmovisión, se le supo dar la altura que merecía, y de hecho en este libro, en toda la obra de Kusch, él relaciona los conceptos desde los autores que lo habían formado él. Él dice que hace antropología filosófica, y relaciona con Sartre, con Kierkegaard, con autores, sobre todo el existencialismo alemán, el pensamiento andino, ¿sí? Rodolfo Kusch, que fue, bueno, un poco perseguido en épocas de dictadura, que terminó viviendo en su casa en Urmamarca, me parece, viviendo donde él amaba. Y bueno, él va a tomar en este libro América Profunda este diagrama, donde arriba va a haber una cruz, representa un poco la misma Cruz del Sur que está abajo representada también. Y en esa cruz va a empezar a hablar de Viracocha, ¿no? En esa cruz de estrellas que hay arriba, va a nombrar como la primera causa de la vida, esta deidad originaria que es Viracocha, lo va a definir de una manera tremenda para este, nuestra filosofía. Va a decir, Viracocha como es orcoraca, dice en un momento. Y si eso significa literalmente macho vulva, ¿sí? Macho vulva. Le va a dar a Viracocha este carácter hermafrodita, este principio dual, ¿sí? E incluso después va a dibujar este huevo del mundo, esta totalidad indivisa, ¿sí? Pero va a nombrar a la deidad como eso. De hecho, hay muchas representaciones de Viracocha donde van a aparecer símbolos que en la India le llaman el Yogi Lingam, Johnny Lingam, que tiene que ver con esta simbología de la genitalidad femenina y masculina conjunta. Pero bueno, aquí como su principal característica va a hablar de esto, ¿no? La característica padre-madre, llamémosle, hermafrodita y andrógina del dios andino. Cosa que después se ha ido perdiendo, yo creo que, bueno, que es en una especie de occidentalización o catoliquización de la simbología originaria, ¿sí? Pero bueno, luego después acá vamos a tener la luna y el sol, puntualmente, ¿sí? De nuevo ya abstrayendo los principios sexuales a principios cósmicos, y siempre también abajo la división de Kari Warmi, ¿no? Hombre-mujer, como este permanente yin y yang, ¿sí? Y sí le va a dar también, como se le da en el taoísmo, preeminencia al factor energético, vital o hasta espiritual que subyace en la naturaleza, ¿sí? Estamos hablando de dos cosmovisiones que son animistas, es decir, que entienden que la vida toda tiene un principio vital que la sostiene, que no hay nada que no esté sostenido por un principio espiritual que le da origen. La piedra tiene un espíritu que adentro está generando su existencia como piedra, y así cada una. Entonces aquí él va a diagramar hombre, mujer, la misma Cruz del Sur, a la que se le llama Chacana, y ya vamos a ver por qué, porque de ahí originan ellos la geometría que da origen al símbolo, y que después le permitió tantos usos, y tanto. Y vamos a tener el jaguar, el arco iris, el río, por último y sobre todo esta cualidad concreta de Dios, que era el que era capaz de poner orden en el caos del mundo y hacer que las cosechas sean favorables, hacer
¿no? Digamos, había como un factor de la bondad de este dios, de este Viracocha, en oposición a la peligrosidad del mundo, ¿no? Esto es permanente también en los Andes. Hay que tener en cuenta también la, la rigidez o rispidez geográfica, ¿no? De los Andes. En medio de la montaña, la verdad que había que optimizarla. Entonces, bueno, el aprender, ¿no? Este principio ordenador que representa Viracocha, también a veces llamado Pachayachachik, ¿no? El que es capaz de enseñar el cosmos, lo enseña, nos educa, ¿no? Es capaz de enseñarnos la vida, ¿no? El que es capaz de enseñar el Pacha, ¿no? Yachachik es maestro y Pacha es espacio y tiempo. Así que este Dios era este sentido, este logos que dotaba de orden y que permitía al hombre vivir en las asperezas de la naturaleza. Y vamos a volver a esta chacana, a tomar ahora cómo se transforma esta visión y a los elementos naturales en símbolo, ¿no? En lenguaje simbólico. El sol pasa a ser el Tata Inti, la tierra, ahora sí entendida como naturaleza, visible y demás, el cosmos pasa a ser la Pachamama, ¿sí? Un juego siempre de dualidades también complementarias, donde la una no pueda existir sin la otra, ¿sí? Eh, Aquí, bueno, un poco voy a mostrar muy al pasar, a ver, de la Cruz del Sur, esta constelación que se ve solo en el hemisferio sur, eh, tomaban ellos que si construían del brazo corto, ¿sí? De la cruz, que genera la constelación, un cuadrado con el brazo corto, que tuviera las mismas dimensiones cada lado del brazo corto de la cruz, la, la diagonal de este cuadrado les iba a dar justo la longitud del brazo largo que tiene la, la constelación. Y de ahí ellos empezaban a hacer este juego no es ni más ni menos que un juego mandálico de la famosa cuadratura del círculo, ¿no? Este círculo central, siempre simbolizando lo femenino, da origen al cuadrado que lo encierra, que da estas diagonales. Este también se va a encerrar en un círculo, en un cuadrado, en otro círculo, y nos va a dar, entre otras, esta posibilidad, ¿no? Esta sería la proporción ideal de la chacana tradicional. Lo maravilloso de esto es que la inclinación que nos va a dar esa diagonal hecha en la barra vertical, esos 22 grados 30 creo que es, da justo la inclinación óptima que debiera tener el eje terrestre y que según los incas, si el hombre se separaba de las leyes naturales y no cumplía con lo que incluso él había codificado como calendario, ¿no? De actividad humana para cada época del año en esta chacana, eh, esa inclinación se iba a acentuar y que pasando los 2 grados iba a haber cataclismos y demás. Y bueno, hoy en día obviamente esa inclinación, eh, sincrónicamente con lo que pensaban los incas, se acentuó y estamos muy... El calentamiento o cambio climático es un poco una resultante, ¿no? Los incas dirían que tienen que ver con que la humanidad se, se despegó de los ritmos naturales, ¿no? Acá está un poco esta metodología. Aquí vamos a tomar, ahora bien, llegando, luego de ver esta cosmovisión en algunos principios, a sus símbolos, ¿no? Lo que el chamanismo andino llama animales de poder. Vamos a tener la serpiente, el jaguar o puma, en algunas regiones, aquí es el puma, el kenti, el colibrí, ¿sí? Y el cóndor, ¿no? A veces también se usa el águila en las regiones donde no habita el cóndor, pero símbolo quizá de lo mismo. Obviamente, cada animal de poder va a ser símbolo de características que representan al animal y también a la visión humana del animal, ¿sí? Hay alguna diferencia en el simbolismo entre el águila y el cóndor, que ya la trataremos en algún momento, pero
Bueno, aquí vamos a tomar el cóndor, ¿no? Aquí en Sudamérica es el símbolo de la América. Es más, en un momento que fue un animal que hoy está en recuperación, pero que sigue en riesgo, en un estatus como especie animal vulnerable, no en peligro de extinción ya, pero en un estatus muy vulnerable. Eh, hay algunos elementos de las prácticas agropecuarias que ponen muy en riesgo a los, a los cóndores, que tienen que ver con el uso de diclofenac para las vacas y lo mata para el cóndor, para el estómago del cóndor es veneno. Entonces cuando comen algún animal, algún vacuno, ellos se alimentan de carroña, entonces bueno, hay un tema ahí. Y también venenos que se le ponen directamente a las carroñas para que no pululen zorros ni pumas, etcétera, y los cóndores caen en esa práctica. Cuento esto porque estaba la leyenda en un momento, una profecía que dice que cuando el cóndor vuelva a tener el, el rol que tenía en el ecosistema andino originario, el espíritu, el pueblo inca volvería. No el pueblo inca puntual, sino la forma de vida, ¿no?, del imperio incaico. Así que yo creo que hay, en esta recuperación de la especie, creo que hay mucho de esta recuperación de saberes naturales y culturales al respecto. Bueno, ¿qué nos va a decir este lenguaje simbólico? Cuando, cuando habla de la serpiente, generalmente acá está ubicada al norte, está lo que se llama la rueda medicinal, chamánica, como animal de poder, generalmente se lo ubica al sur, perdón, a la serpiente. Tiene que ver con identificarla con el cuerpo físico. La serpiente cuando es invocada para pedir salud, es invocada para pedir sabiduría física, es invocada como principio de regeneración, por esto de que ella una vez al año, estamos hablando de la serpiente, no las víboras, ¿no? Y hay serpientes, la víbora es puntualmente la que tiene veneno y serpientes las que no. Hay muchísimas especies no venenosas y algunas sí peligrosas para el hombre, pero que tienen un rol fundamental también en el ecosistema, en control de plagas. Esta serpiente, todas las serpientes una vez al año van a mutar su piel, ¿sí? Van a dejar la piel vieja atrás y renacen renovadas, son muchas veces símbolos de la sabiduría que es capaz de renacer, de renovarse, símbolo de la reencarnación en algunas culturas por esta cualidad de dejar como su cuerpo viejo atrás y renacer en uno nuevo, porque obviamente la piel nueva que les queda es nueva en serio, salen brillantes y nuevitas casi como una serpiente recién nacida, ¿no? Pero ante todo, relacionada actualmente, por ejemplo, incluso con funciones que se le dan al cerebro, a la parte reptiliana del cerebro, que tiene que ver con las funciones físicas, ¿sí?, que rigen los automatismos del cuerpo, ¿no? Las cuestiones fisiológicas y demás. Se le invoca mucho como símbolo de eso y también como un arquetipo que se complementan entre sí, ¿sí? Va a manifestar lo físico. El jaguar o puma, como todo mamífero, ya tiene vínculo, tiene familia, y ahí entra a tallar un elemento fundamental que es lo mental y lo emocional, se simbolizan en el jaguar, ¿sí? Se habla del hombre uturunco, al chamán que es capaz de comprender los misterios de la mente y del alma, y de las emociones, ¿sí? Y se cubre con una piel de jaguar, pero ante todo esta cualidad también de andar de noche, acá entraría lo de integrar la sombra, integrar todo el mundo. Cuando se invoca el jaguar, se invoca esta cualidad de que hace su propio sendero. Hasta la existencia de las armas de fuego no tenía depredador en este plano, es decir, era soberano de su propio camino, eh, transformaba la noche en camino hacia su meta, hacia su presa, y tenía vínculo, ¿no? Y era capaz de tener esta noción de tribu, de familia, de cuidar la cría. Así que todo eso se simboliza en el jaguar.
Vamos a ir al colibrí, tomado aquí, Kenti, ¿no? Cory Kenti, le llaman el Kenti dorado. Eh, el más chiquito de los colibríes, aquí en la Sierra de Córdoba hay uno también que le llaman colibrí cometa, que tiene una cola más larga, es hermoso, pero los más chiquitos hacen un viaje migratorio de más de 5.000, 6.000 kilómetros. Por ejemplo, aquí en Córdoba se van, en el invierno no están, porque obviamente se alimentan de flores, acá en el invierno suele hacer heladas muy importantes, hasta 15 grados bajo cero, y se van a Brasil. Lo que haría todo aquel que pudiera volar libremente como vuelan ellos, se van a Brasil y vuelven. Lo nombro esto, esta característica del animal, porque forma parte del simbolismo. Cuando se invoca al espíritu del colibrí, se le dice, primero, que sea capaz de darnos la sabiduría de poder libar la esencia del instante, ¿no? Ser capaces de comprender el mensaje del momento presente, ¿no? Porque no hay nada más minucioso, meticuloso y perfecto que el movimiento que hace un colibrí para sacar el néctar que está dentro de una flor que da néctar en 2 horas, en 2 horarios, a veces uno al día, y el colibrí tiene no solo la precisión espacial de volar de una manera sumamente eficiente y perfecta y cuidadosa, sino en el momento. El colibrí tiene un mapa temporal de a qué hora producen néctar las flores y tiene un mapa en su cabeza de eso. Y a su vez representa también este viaje del alma, esta migración del alma. Entonces, que, que nos lleve en ese viaje, que nos guíe en ese viaje que hace el alma, ¿no? En los viajes migratorios, en los viajes de maduración del alma, y sobre todo que nos conecte con esa infinitud del instante, ¿sí? Esa presencia tremenda y puntual y maravillosa del colibrí, esa precisión es la que se invoca muchas veces. Obviamente conocemos mucho, ya vamos a ver por qué, el rol que tiene el colibrí como mensajero de los difuntos, ¿no? Se habla, muchísimas leyendas van a decir que ante la muerte de un ser querido, uno está pensando en un ser querido, aparece un colibrí, es eso, lo utilizan generalmente las armas desencarnadas como mensajeros, ¿no? Los toman como mensajeros. Y eso está presente en casi todas las tradiciones de los pueblos originarios de América. Vamos a tener por último al cóndor, representante del Hanan Pacha, de la parte más alta, ¿sí? Hay 4 pachas, generalmente se habla de 3, ¿sí? Hay 4 cosmos. El Hanan, que es el más alto, donde viven los principios más sutiles, el mundo de las ideas, el mundo alto, el mundo elevado, representado también temporalmente con el futuro incluso. El Kai Pacha, este mundo de aquí, donde está el mundo humano, este mundo de lo que vemos, el plano terreno también. El Juku Pacha, entendido como el mundo de abajo, ¿sí? Y el mundo de adentro, y el mundo de antes. Entendiendo Pacha como espacio y tiempo, el Kai Pacha va a ser el acá, donde nos movemos, esta tierra, el suelo, nosotros, todo lo que está sobre la tierra incluso. El Hanan Pacha, lo alto, lo elevado, y el Juku va a ser lo subterráneo y también lo interno. Va a hablar del bajo tierra, su animal regente va a ser la serpiente, ¿sí? Y también va a ser el pasado, ¿no? Lo que nos constituye. Y él adentro, la causa actual del agua. El cóndor va a ser el símbolo del Hanan Pacha, el mensajero que une la tierra con el cielo. De hecho, un animal que está mucho más cómodo en el aire que en tierra. En el aire directamente no le hace falta, casi una vez que remonta vuelo, no le hace casi falta aletear. Para cosa que fascinó al mismo Darwin cuando los vio, aparte de ser una de las 3 aves más grandes del mundo, no por ser tercero, sino que hay diferencias, bueno, algunas toman por peso, es el ave voladora más grande del mundo, y su envergadura de ala también lo pone ahí junto con el abutarda cori y el albatros errante.
tiene más de 3,60 m, casi llega a tener de envergadura de alas, y lo transforma también en este que era capaz de llevar al hombre al cielo, por ser el mensajero siempre de las criaturas, el que podía llegar más cerca de los dioses y más cerca del sol, era este puente simbólico entre la tierra y el cielo, y siempre el vuelo del cóndor ha sido tomado como una bendición, y según algunas lecturas que se hicieran, ¿no? Bueno, se analizaba siempre como un mensaje o esperanzador o no el vuelo de los cóndores, ¿no? Es uno de los animales de poder más importante, particularmente yo que soy iniciado en la espiritualidad andina, es mi animal de poder, así que el cóndor es mi espíritu. Representa el espíritu por esta cualidad de unirlo todo, de unir la tierra y el cielo, donde se da la superación de los opuestos, donde a la vista del cóndor se abren los 4 horizontes, ¿no? Involucra esta visión mandálica, van a decir, no con esa terminología, pero tiene esto, ¿no? De que a la vista del cóndor se abre la tierra toda, ¿no? Llegan a volar por encima de los 5.000 metros de altura, de hecho hacen vuelos por sobre las cimas de los Andes de un lado y de otro. Bien, aquí vamos a tomar hubo como una simplificación en el sincretismo y vamos a tomar los 3 niveles de la chacana, ¿sí? Donde podría haber un nivel medio, uno superior, uno intermedio. Vamos a tener a la serpiente como símbolo de este Jucupacha, ¿no? De este símbolo, como dijimos antes, esta inteligencia física que nos va a dar la inteligencia de sobrevivir, la inteligencia de andar pegaditos a la tierra también, ¿no? El amor por el momento y el lugar que uno habita. Cuando se invoca a la serpiente, se invoca eso. Luego vamos a tener el yaguareté o el puma, como símbolo del Caipacha, ¿no? Símbolo de este plano que habita la humanidad, donde tenemos estos vínculos, donde tenemos nuestra familia, nuestra plano mental y emocional, ¿no? Nuestro drama humano, ¿sí? Símbolo de eso, símbolo, como dije antes, de la integración de la sombra, por este saber lidiar también y andar en la noche. El cóndor como símbolo del Hanan Pacha, como el más cercano de los seres vivos a Dios, van a decir ellos, a los planos sutiles. Y acá a mí siempre me hizo ruido que dentro de el número 4, tan sagrado para los Andes, hubiera 3 pachas, hasta que Amalia Vargas, una genia, mujer medicina de nación chicha, jujeña, quechua, también magíster en cultura y en sistema de creencias, y bueno, tiene una inteligencia que le permite moverse en el mundo académico y el originario místico, digo yo. En un libro rescata en el norte la existencia del Jagua Pacha, que es un cuarto Pacha que los atraviesa a todos y que es como este círculo previo a toda manifestación que tenían los taoístas, el Wuchi, ese vacío que todo lo atraviesa y que está previo a cualquier tipo de manifestación y que está por dentro mismo de los átomos y del tiempo y demás, y que los trasciende. Así que bueno, el animal, y siempre lo llegué a hablar con ella, y yo decía, bueno, será el cóndor, será uno de estos dos, de los 4 animales, tenía que ser. Y digo, el cóndor es muy de la altura, es muy del Hanan Pacha. El que sí trasciende por su característica, y ella me lo ratificó, que la tradición también, en general, lo que había hablado de ella con algunos abuelos, tiene ella un prurito muy académico de siempre ir a su trabajo de campo y a sus investigaciones y a lo que habló con las fuentes más originarias y más puras posibles. En el norte se toma también el colibrí como representante de ese plano que los atraviesa a todos, porque el colibrí está acá, pero tiene una vibración, su corazón late a unas frecuencias que la verdad que para nosotros son casi inconcebibles. Su precisión, la velocidad de su pensar, de su vuelo y todo más, lo hace como representante simbólico de este Jagua Pacha que todo lo trasciende, y por eso mismo lo hace también vehículo
como mensajero, ¿no? de los espíritus y demás. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito, podríamos ampliarnos mucho, en esto de hacer alma, ¿no? Tomar, en este caso, el lenguaje a los seres naturales como lenguaje. El taoísmo va a tomar el lago, el fuego, la montaña, el cielo, tierra. Aquí también va a estar Pachamama, la tierra, que ya más allá de que su concepción original sea el cosmos, se entiende que es la madre tierra. El Tata Inti, el padre sol, ¿sí? Mama Cocha, van a decir, la madre mar, ¿sí? La gran madre mar. Eh, es más, le van a hablar de apus y señores a los cerros, y van a encontrar, siempre va a haber, mayormente los cerros son de predominancia de la energía yang y tienen nombres masculinos, pero hay cerros que por su característica de conservar humedad, de cierta vegetación, de cierta no falta de angulosidad incluso en su diseño, en su cierta forma, ¿sí? más redondeadas y demás, son cerros que le ponen energía, que tienen energía y nombres femeninos, ¿no? Pero digo, se va a usar los elementos naturales como un lenguaje. Y siempre este lenguaje, como todo lenguaje simbólico, va a tender a esto que en este congreso hemos llamado hacer alma, que es integrar al hombre en la naturaleza, integrarlo en su propia naturaleza. Porque durante mucho tiempo nos costó entender que el hombre era parte de la naturaleza, y mucho más nos está costando entender que la naturaleza está dentro del hombre y que hay como un mutuo, no solo que los dioses están afuera, va a decir Jung, sino que también los arquetipos están dentro del hombre y hay un diálogo. Y acá es esto, donde también están los opuestos, ¿no? Va a estar esta plena emocionalidad con la plena espiritualidad, la emocionalidad del jaguar con la espiritualidad más abstracta y que unifica los opuestos del cóndor. Esta cuestión puramente material y de supervivencia física de la serpiente con la trascendencia del colibrí, ¿sí? Va a haber un juego permanente de esto. De hecho, uno de los grandes principios que Rodolfo Kusch rescata, él dice, para la filosofía andina, el hombre debe vivir en un estar siendo, le llama él. ¿Sí? Él va a hablar de formar parte de el momento y el lugar en el que se vive y siendo parte de eso. Una construcción permanente donde el futuro siempre se mostró totalmente duro por esta misma característica geográfica de los Andes, pero a su vez era esto de ser parte de la naturaleza y estar en el momento presente. Similar y muy análogamente para el taoísmo, el Wu Wei, el de dejar hacer, traducido a veces como el laissez-faire, ¿sí? El no hacer tiene que ver con esto, ¿no? Ser capaces de dejarse vivir por la vida. Esto mismo que por ahí Hillman entiende de decir, bueno, muchas veces hay que soltar las riendas, el ego debe soltar las riendas y dejar, ¿no? que sea estos dioses psíquicos, este politeísmo psíquico, el que tome un poquito las riendas para equilibrar la balanza. Estamos hoy en día ante la hegemonía de un modelo cultural absolutamente opuesto, ¿no? Donde el ego parece ser el modelo a construir, el ego triunfante, el individualismo, y donde incluso creemos que por tener la capacidad de apretar un botón y prender una luz, creemos que la noche no existe, como tenemos gas natural, acá no, pero en la mayoría de las ciudades sí, creemos que el invierno no existe porque tengo gas natural y puedo prender una estufa, y creemos que el hombre se puede imponer a la naturaleza. Y aunque en algún modo esas comodidades las consiguió internamente, el invierno se nos da, los procesos de plenitud y de decaimiento y de vida y de muerte los vivimos, y ahí tenemos, ¿no?, tanta dificultad hoy para
para procesar la frustración, para procesar los duelos, para procesar cualquier cosa que sea contraria a los anhelos del ego. Y bueno, hemos construido una sociedad de la comodidad negando las dualidades complementarias que no son solo de la naturaleza, sino de uno. Creemos que la felicidad es una especie de sonrisa y alegría permanente y perpetua que se puede cristalizar en una foto, cuando en realidad la naturaleza nos muestra, no hay nada más pleno y poderoso que la naturaleza total, y tiene su invierno y su verano, y hay un momento donde está verde, plena de vida, y hay un momento donde está marroncita, seca, y uno no sabe. Y si uno no aprende a descubrir esos tiempos internos, esos inviernos internos, a saber vivirlos desde la serpiente interior, sin miedo, porque culturalmente, cuando doy a veces los talleres de iniciación y demás, hay mucha gente que no, porque yo la serpiente no, porque bueno, no. Está todo bien, hasta cierto prejuicio filosófico con el cóndor, el colibrí, ya con el jaguar y el puma, o sea, hay algunas cositas, y ni hablar de la serpiente, que muchas veces ha sido hasta usada o simbólicamente representando al diablo y demás, por la tradición nada más lejano en la tradición andina, sí. Acá lo que hablan, obviamente, siempre es de que se dé el equilibrio total de estos cuatro animales y los cuatro principios y demás. Por zonas van variando, ¿sí? Hay zonas donde ya no se habla de la serpiente, sino toman alguna iguana, donde varían, bueno, el puma por el jaguarete, se usa el águila por el cóndor, pero básicamente la simbología, más allá no cambia mucho incluso de la jungla a la montaña, es esta, ni siquiera en Norteamérica, donde creo que cambia mayormente el cóndor por el águila. La única diferencia, que para mí no es menor, el águila sí es cazadora, el cóndor no mata absolutamente nada para vivir, ¿sí? El cóndor se alimenta de vidas que ya cumplieron su tiempo, y como todos los comedores, los catártidos o los comedores de carroña, no matan, ¿sí? Se alimentan de los ya muertos, digamos, y cumplen un rol de limpieza del ecosistema, y no son depredadores, por decirlo así. Son limpiadores, de hecho, catártido significa eso. Bueno, a ver, esto es, ¿no? Integrar estos diferentes simbolismos. En este caso hemos profundizado un poquito en los animales, tiene que ver también con el simbolismo de montañas, valles, ríos. Están para la metafísica y cosmovisión andina y americana dotados de todos los lugares de carácter, sí, de género. A veces van a cambiar también según la estación, porque hay lugares donde hay ríos estacionales, y el carácter, llamémosle yin o yang, ¿no? Para un poco entrecruzar las dos tradiciones, va, va a mutar de una época del año a otra. Pero vamos a tener aquí, así como el tarot va a tomar caracteres hasta personales, ¿no? Del emperador, la emperatriz, la sacerdotisa y demás, como detonantes o símbolos de, de ese viaje del loco a través del tarot, o la astrología va a tomar también símbolos personales. Aquí son más parecidos a los de I Ching, por esto que son mayormente momentos naturales, si bien logran anclar y personificarlos, ¿no? en los animales y en ciertas cosas que se les puede dar una característica que va más allá de los arquetipos de transformación, para hablar de arquetipos personales. Pero siempre estos símbolos, estos lenguajes simbólicos, nos van a permitir un contacto más profundo con lo no humano, ¿no? Con la profundidad no humana de la vida, y nos van a ayudar a hacer alma, ¿no? Que era la invitación de este congreso. Bueno, no sé si hay preguntas, no sé cómo estamos de tiempo. Uy, bueno, sí, Tenemos unos me puse a minutitos, hablar. dalo sí. Este,
hay muchísimo para hablar. Lo de la chacana misma, en esa construcción, que ahí le puse dos diapositivas en su construcción, encierra el gran misterio del saber, por ejemplo, arquitectónico y cómo dominaban desde niños. Los niños dibujaban la chacana así de casi mano alzada, dominando esta geometría que tenía que ver con la cuadratura del círculo y la convivencia, ¿no?, de principios en el cuadrado masculino concreto y lo femenino en el círculo. Eh, Eso permitió, por ejemplo, el Capac Ñan, conocido históricamente como este camino inca de piedra que lograron, que salía del Cusco hacia los cuatro suyos, los cuatro territorios del imperio incaico, pero en un principio hay dos Capac Ñan, el físico y el espiritual, ¿sí? Capac Ñan significa camino recto, o el espiritual tiene que ver con el caminar los 7 códigos andinos, el camino de la sabiduría, el camino un poco que nos propone la chacana, de aunar, eh, porque este calendario que yo mostré, a ver más atrás, aquí, ¿sí?, tiene que ver con no solo las celebraciones de cada punto en el calendario, sino de una actitud diferente ante la naturaleza y de un trabajo diferente y de los tiempos, no solo de siembra y de cosecha, todo, ¿no? El tiempo de la oscuridad era el tiempo de la introspección, el tiempo donde cuando uno no tiene gas natural acá en las sierras, por ejemplo, a mí me pasó por eso, este, me llegué mucho a la cosmovisión originaria porque aquí en la Sierra de Córdoba, yo venía de un lugar acá cerca que es Cruz del Eje, donde es muy calentito y donde, ¿verdad?, el verano y el invierno hay diferencias, pero no marcan la diferencia entre vida y muerte. Pero aquí en la sierra, que es casi, bueno, 800 metros más alto, las heladas no te dejan vivir afuera, digamos. Y si dejan una planta afuera, se mueren y las especies vegetales son absolutamente otras. Y en el verano, si bien no es tan cruel, hay un aire fresco por la noche, pero también el sol pega en la altura distinto en la sierra. Entonces, yo me vi que me tenía que adecuar a los tiempos naturales, ¿sí? Entonces, la actitud es absolutamente otra, porque no solo que va a anochecer más temprano, sino que se pone mucho más frío, y por más que haya lugares donde hay teatro, donde tienen calefacción, y uno no se mueve. Llega un momento de esa hora donde es un tiempo donde uno entiende que es un tiempo de introspección, de reducir la vida a su refugio, y que esto, más allá de ser una cuestión cotidiana real, es también una actitud, ¿sí?, donde nos va a permitir la extroversión, si se quiere, para tomar un término junguiano también, del verano, cambiarlo un poquito en la introversión del invierno, ¿sí?, y adecuar nuestro carácter y nuestro modo de pensar. Así que esta chacana es la que marcaba un poco esta herencia de Tunú, para decir, esta encarnación de Viracocha a la humanidad, el devenir de la vida anímica de los Andes, ¿sí?, entendiendo siempre esta serpiente también como símbolo del tiempo eterno que renace por esto de dejar el cuero atrás. Hablo de la serpiente que está acá en la gráfica, ¿no? Este es uno de los dibujos más maravillosos que he visto. Después hay otros muy, muy llenos de simbolismo, pero este me gustó mucho. Para mí esto de descubrir que al interior de uno, ¿sí?, conviven la serpiente y el cóndor y el puma y el colibrí, descubrirlos, resonar con ellos, resonar con el mar y la montaña, resonar y encontrar qué hay de mar adentro de uno, que reconoce la infinitud del mar. Y bueno, hay un montón de prácticas espirituales que tienen que ver con la identificación o la toma de energía de estos diferentes lugares. Y bueno, este es un poco el camino, ¿no? El Capac Ñan, camino de la sabiduría andino, tan parecido a este noble, va a decir el I Ching, ¿no?, que diferencia entre nobles y vulgares, aquel que es capaz de adecuarse a las normas y a las reglas de la vida y no a las propias, por capricho, va a decir muchas veces el I Ching. Así que bueno,
esto, ¿no? Que también nos está diciendo Hillman, ¿no? Ser capaz de dejar el mandato del ego tirano a veces para que la naturaleza de la psiquis tome las riendas y nos enriquezca y nos saque de ese círculo cerrado que a veces es la personalidad, ¿no? Así que bueno, esta es la invitación de estas dos culturas a hacer alma desde los símbolos, desde la naturaleza como símbolo. Sí, acá nos hemos remitido a 4 o 5 ejemplos nomás, pero es mucho más amplio y mucho más desarrollado, por supuesto. Hermoso, Galo. Gracias. No, por favor, si hay alguna pregunta o... Creo que quedamos como en un estado meditativo, ¿no? Sí, sí. Esto nos conectó también con eso. Es que venimos profundizando, arrancamos con Ada, después Laura, después Claudio, la verdad que la cabeza me iba a mil, yo había pensado decir un montón de cosas y digo, bueno, al final ya las han ido diciendo de otra manera y qué lindo porque se detona, ¿no? La cabeza queda orientada de una manera muy linda, con una capacidad de profundizar muy linda. Así que nada, agradecer a Numen. En un momento alguien habló de esta festividad, ¿no? Sí, Me acá tenés acuerdo unos comentarios que yo te los iba a leer. Dale. Marta dice, me recuerda la leyenda de la Fundación de México, Ujú. Tecnotitlán, cuando el dios, perdón, pero no voy a ver, Huitzilopochtli, Huitzilopochtli. claro, Huitzilopochtli. es el dios sol, perdón la ignorancia acá, indica a las mexicas que establecieran su ciudad donde encontraron a un águila posada sobre el nopal. Un águila devorando una serpiente, unión del cielo con la tierra. Gracias por compartir tu conocimiento. Ujú. Buenísimo, Dice buenísimo, buenísimo. también, amo la cosmovisión andina, interesantísima charla, hermosa la invitación a esta introspección. Te digo que nos has dejado como en un estado ciertamente meditativo, ahí con cómo bueno, esos símbolos mueven esa parte también, como eh, qué es lo que a uno también le pasa cuando está en la naturaleza, que de alguna manera Ujú. la naturaleza te invita a estar más contemplativo que activo, ¿no? Como en un estado como más pasivo, como que natural y orgánicamente la naturaleza te posibilita soltar el control, ¿no? Y ese estado de alerta en el que estamos cuando estamos tan sobreestimulados, ¿no? Sí, a mí me resonaba mucho, por ejemplo, los 4 animales esto con las 4 funciones junguianas. Digo, Ah, la sensación en la serpiente, el sentimiento en el puma, el, no me acuerdo después el pensamiento, yo lo puse más en el cóndor porque sensación, es como más, sentimiento, y la intuición en intuición. el colibrí, ¿sí? Pero digo, estas 4, siempre esta idea desde vivir desde una percepción o desde una vivencia más plena que no sea solo lo intelectual y lo emocional que a veces le oponemos nomás en Occidente está como eso, ¿no? Bueno, o sos más intelectual o sos más emocional y no, hay estas otras funciones que están ahí como sugeridas en estos animales y siempre De hecho, los maestros del linaje, por ejemplo, donde yo fui iniciado, un linaje que es heredado del pueblo quero, sí que es un ayllo, una comunidad que se salvó de la conquista, porque son pastores que vivían arriba de los 4.500 metros en Perú y se salvaron, mantuvieron su costumbre. Fines del siglo XX los descubre un antropólogo Núñez del Prado, el hijo, un hombre ya mayor, porque a fines del siglo XX, principio, alrededor del año 2000, hay unas ceremonias de perdón del pueblo quero y ellos ahí, alrededor de ese tiempo, empiezan a abrir toda su tradición espiritual y más interna a gente extracomunitaria. Ahí, entre otras cosas, lo inician a don Juan Núñez del Prado, que es hijo también antropólogo, hijo del antropólogo que primero tuvo el acercamiento con este pueblo. Es al día de hoy que los queros siguen viviendo de la ganadería y la agricultura de la manera tradicional
tienen intercambio con turistas y reciben a muchos peregrinos que van. Pero bueno, ellos inician a don Juan Núñez del Prado, que inicia la persona que me transmite a mí ciertos saberes como para ser Paco, le llaman, ¿no? Al que, al que hace este camino espiritual como un sacerdocio andino, si se quiere, ¿no? Y don Juan, este, él da cursos allá en Zurich sobre Jung y tradición andina porque la forma de hacerlo inteligible al camino andino, a la lectura y a la visión occidental era a través de Jung, digamos, no había otra, sobre todo porque hablan, por ejemplo, el concepto de Yanantin, que es la unión de opuestos, ¿no? Esto que no existe la serpiente sin el colibrí o sin el cóndor, no va a existir el Tata Inti sin la Pachamama. Entonces, ellos van a decir que la unión de opuestos complementarios es mucho más fuerte que el Masintin, que es que si yo me junto con un compañero de trabajo para ir a protestar, no es lo mismo que si yo me junto a dialogar con el jefe, ¿sí? Para lograr un acuerdo, digamos. Si yo me siento, el Masintin va a tener la unión de iguales por un fin, va a tener una fuerza, pero cuando hay sumo diversidad y sumo los opuestos complementarios, logro un poder mucho más fuerte. Entonces, y va a estar siempre la idea del Masintin y el Tahuantin, la unión de cuatro. Entonces, nada, esto, cuando don Juan también catedrático y demás, se pone a estudiar y ve que Jung era la expresión en el análisis de los arquetipos jungianos, así que bueno, este maestro que vendría a ser un abuelo espiritual mío, por ahí anda dando cursos de Jung y de metafísica y cosmovisión andina en Europa. Es maravilloso. Lo tenemos que invitar a Numen algún día, Sí, que nos, sí, sí, que sí, nos sí, convide a algo. Sí. sí, ahí vamos ya lo vamos a tentar. Bueno, gracias, Galo. No, Gracias a gracias a todos ustedes por y estar aquí presente. También contarles que Galo está también, por supuesto, siendo parte de la familia Numen. Él está coordinando la formación en I Ching, la introducción al gran libro chino, y que empezó hace muy poquito, así que nada, quien tenga ganas también de participar y de sumarse a eso, todavía están a tiempo. Hermoso recorrido y ganas que teníamos hace un montón de que el lenguaje de I Ching también formara parte de nuestra escuela. Así que bueno, gracias. Y gracias, Galo. Hermosa la ponencia. no, Me gracias a gustó. todos, gracias. Gracias y maravillosa la idea. A mí en cuanto dijeron a hacer alma y se me empezaron a hacer una sinapsis de qué hablar y el pensamiento fue claro, si es eso, los lenguajes simbólicos hacen eso, logran ir haciendo alma, así que nada, me encantó y bueno, y te pude unir estos dos amores que tengo en mi vida, que son el taoísmo y el I Ching y la cosmovisión andina por otro lado, así que nada, maravilloso y muchísimas gracias a todos por el espacio. Gracias, gracias. Bueno, ahora 6:03, 6:05, arrancamos con la última ponencia de esta maratón que está saliendo hermosísima. Que bueno, que viene Héctor. Me han dejado la cara muy alta. Me han dejado la vara, pero te han inspirado. Yo le decía recién, pero uno entra inspirado, cansado, pero inspirado. Bueno, para trabajar astrología y poesía. ¿M? Así que, Lindo. bueno, ahí en unos minutitos venimos. 10 minutos estamos. 10 minutos estamos. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos. Si podés, Galo, sacar de compartir pantalla, Ujú. sí. A ver, Gracias. ahí va.